Buenas tardes a todos los estudiantes. Bienvenidos, ¿cierto?, a esta clase de lenguaje de hoy, jueves 18 de junio. Se me había olvidado Dani, la... ni el Dígame, celular me está... ya mi Diana, no se preocupe por el tema de conectividad, Disculpe, ni ninguno de los estudiantes, sí, porque porque, no. porque de igual forma se está haciendo grabada la clase. Ya para los que Ya, tienen problemas en este momento de conectividad y a los que tal vez no se pudieron conectar porque hay menos alumnos hoy que otras clases. Ya, así que les doy la cordial bienvenida. Espero que todo esté muy bien en sus casas, cuidándose harto, ya y tomando todos los resguardos necesarios. Al comenzar, ¿cierto? Siempre recordamos algunas de las reglas que son muy importantes para considerar en lo que son nuestras clases online. Ya, que es que ojalá ustedes, ¿cierto?, estén en un lugar que tengan, ojalá, harta luz, pero lo más importante, chicos, es que en un lugar que estén tranquilos, ¿ya? Y que estén solamente enfocados en lo que es la clase. Es solamente una hora, así que espero que durante esta hora, ¿cierto?, ustedes puedan estar tranquilos, escuchando atentos a la clase para que les sirva en la realización de todas las actividades que se envían al blog y a Classroom. ¿Ya? Es importante que levanten la mano cuando necesiten decirnos algo o consultar y que después, ¿cierto?, también puedan bajar la manito. Lo otro importante en este curso es el chat. Acá me escriben harto por el chat, hay harta participación. Así que mientras me puedan, ¿cierto?, comunicar algo, me escriben por el chat y con la Midiana ahí les vamos contestando. Ya, eso es lo más importante. Que detengan el video, ¿cierto? Para que después cuando nos despidamos, ahí podemos activar las cámaras y nos despedimos todos juntos. Ya, pero es importante que durante la clase, como está siendo grabada, usted no tenga su video funcionando. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, para comenzar la clase de hoy es poder recordar lo que aprendimos en la clase anterior. Poder ver, ¿cierto? Por eso yo siempre les pido en todas las clases que tengan a mano su cuaderno, ya, y las actividades que hemos ido trabajando. Esta semana, en las actividades que envié al blog, no estamos trabajando con el libro de clases, sino con un cuento, ¿cierto?, que se llama Laguna. Pero, ¿qué es lo último que hemos estado viendo en las clases de lenguaje? ¿Qué es lo último, cierto, que ustedes han estado trabajando en las guías? Así que eso es lo que yo necesito, que me vayan comentando, algunos de ustedes, cierto, que me pueda levantar la manito y solamente decirme qué es lo que hemos estado viendo las clases anteriores, qué es lo que hemos estado analizando. Hay algunos, cierto, yo estoy viendo si alguno me levanta la manito o que me vayan también escribiendo por el chat, ¿ya? Porque eso funciona súper acá. Bien, el Benjamín habla del estilo directo e indirecto. Eso es en relación, Benjamín, súper bien, que está atento ahí, a la voz de los personajes, ¿se acuerdan? Pero también, aparte de la voz de los personajes, estuvimos analizando otra cosa dentro de lo que es el género narrativo. ¿Quién se acuerda? Que había unos que son externos y otros que son internos. Muy bien, Ignacia, los narradores, ¿cierto? Súper bien. Acá estamos funcionando por el chat, así que me parece súper que vayan opinando. Bien, el Cristóbal también nos está hablando, mi Diana. ¿Ya? Y es en relación, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado viendo las últimas clases. Ya, yo le he ido revisando sus actividades por Classroom. ¿Ya? Y he ido enviándoles a ustedes la retroalimentación y que algunas veces necesito, ¿cierto?, que ustedes me envíen de vuelta estas correcciones para yo poder corregir y ver que ustedes, ¿cierto?, lo están aprendiendo. En muchas ocasiones hemos ido algunas guías también viéndolas acá en la clase y eso a ustedes les ha ayudado para la realización de ellas, ¿ya? Pero quiero que todos, todo el curso, no solamente los que me están escribiendo al chat, pero que todos tengan muy claro, ¿cierto?, que estamos viendo los tipos de narradores y vimos también la voz de los personajes. Pero todo esto va en relación al análisis de lo que es el género narrativo, ¿ya? Y esto es lo que vimos en la clase pasada, en la clase que ¿se acuerdan que la debimos tener el día viernes en la mañana por problemas también del tiempo? ¿Se acuerdan el jueves pasado? La tuvimos el viernes en la mañana. De igual forma quedó grabada para los que no pudieron estar ese día, la pudiesen ver.
vimos lo que es la voz del narrador, ¿cierto? Y la voz de los personajes, ¿ya? Pero en la voz del narrador hemos estado viendo los que son dentro de la historia, ¿se acuerdan? El que está dentro de la historia, que es el protagonista y testigo, y los que están fuera de la historia, que es el omnisciente o relativo, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es poder analizar los elementos de este género narrativo. A ver, esto siempre lo estamos viendo, chicos, porque si ustedes se dan cuenta, el género narrativo es el que más estudiamos en lenguaje. ¿Por qué? Porque en él, cierto, se narran las historias, tenemos el cuento, la fábula, la novela, y es en relación a lo que ustedes también han ido trabajando con sus controles de lectura. Es por ello que yo quiero retomar, ¿cierto? Y poder reforzar todos los elementos que tiene el género narrativo. Al ir viendo ustedes las presentaciones, se van a dar cuenta que muchos de ellos ustedes, ¿cierto?, lo manejan súper bien. Pero ¿por qué yo necesito hacer un refuerzo de estos elementos? Es porque tanto en los videos que ustedes me enviaron, ¿cierto?, del monstruo del arroyo, vi algunas dificultades, ¿cierto?, en el análisis de ellos, ¿ya? Y ahora ustedes saben que se acerca la evaluación del otro libro que ustedes están leyendo, Amores que Matan, y es importante que ustedes, ¿cierto?, lo tengan muy claro para poder desarrollar todas estas actividades. Y este año es importante, ¿cierto?, priorizar algunos objetivos. Y uno de estos objetivos, ¿cierto?, es que ustedes puedan analizar las narraciones leídas. Y para poder analizarlas, tenemos que conocer todos estos elementos del género narrativo. A ver, alguien me escribió ahí por el chat, voy a buscarlo. Bien, Ignacia, súper bien. La Ignacia me está diciendo, ¿cierto?, algunos de estos elementos que tiene el género narrativo. Súper bien, Ignacia. La felicito porque está ahí atenta a la clase. Dentro de este género narrativo, ¿cierto?, tenemos estos elementos que son los más estudiados y lo que ustedes si se fijan cuando hay una prueba de un control de lectura o cuando analizamos algún cuento, como esta semana que estamos, ¿cierto?, trabajando el cuento Laguna. Vayan contándome ahí en el chat, chicos, si alguno de ustedes ya leyó el cuento de esta semana que se subió al blog. No hay problema, Ignacia. Voy a dar tiempo, ¿cierto?, de que ustedes puedan leer el libro Amores que Matan. Me van comentando, ¿cierto?, si lo han podido conseguir o no, ¿ya? Pero siempre les doy tiempo. Es más, hasta el video del monstruo del arroyo todavía lo estoy recibiendo. ¿Se acuerdan que les dije que tengo algunos nomás de los videos? Tengo en total 15 videos y son 30 alumnos. Ya me falta la mitad. Así que vayan avanzando con eso. La Martina me levantó la manito ahí. Espérame, Martina. ¿Le puedo hablar? Hola, Martina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo tenis. Bien también, Martina. Cuéntame. Es que yo quería hablar sobre la evaluación esta que vamos a tener de este libro. Ya. Que si va a ser como una guía, ¿qué va a ser? ¿También va a ser un video? No, mi amor, eso quiero que les quede claro porque algunos ya me habían escrito ahí al chat en relación al monstruo, o sea, al Amores que Matan. Ya no va a ser un video como fue anteriormente, ya, sino que va a ser otro tipo de evaluación, ya que la voy a enviar por Classroom. A ver, la próxima, no, yo creo que de la semana que es de fin de mes, ya, ahí la voy a enviar. Pero tranquilos porque no es que cuando la envío ustedes la tienen que enviar al tiro. Acuérdense que cuando yo envío una evaluación, doy después plazo para que ustedes para que lo puedan enviar, Martina, ¿ya? ¿Usted tienes el libro? No, me lo va a conseguir o lo va a leer por internet, algo así. Ah, ya, súper bien, Martina. Muchos lo han hecho así durante este tiempo también. Como no lo han podido conseguir algunos, lo han leído por internet. Pero como les dije, lo voy a enviar la semana, me parece que es 29 y 30, esa semana de junio. No tengo calendario acá,
pero ahí la voy a enviar y les voy a dar un plazo, ¿cierto? Que yo estime que ustedes lo puedan leer y puedan contestarlo, ¿ya? ¿Me voy a poder eso? Ya, Martina, muy bien. Me gusta que estén atentos ahí y estén haciendo, ¿cierto? Todas las consultas. Acuérdate, Martina, que tienes que bajar la manito después, ¿cierto? Que ya le contesté la pregunta. Para que no quede todo el rato bien, Martina. Ya, entonces volviendo, ¿cierto? Estamos viendo lo que son los elementos del género narrativo, ¿ya? ¿Y cuáles son ellos? Algunos de sus elementos es el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Si ustedes se fijan, en el monstruo del arroyo, en el video que ustedes realizaron, tuvieron que analizar todos estos elementos, ¿cierto? Elementos que siempre están presentes dentro del género narrativo, en los cuentos, también en las novelas que han ido leyendo, ¿ya? Y, a ver, el Cristóbal me envía por chat un link que me lleva, ¿cierto?, al libro Amores que Mata. Lo voy a revisar, Cristóbal, porque tal vez lo podemos descargar y también se los envío, chicos, por correo a los que necesiten, ¿ya? Para que no estén complicados con eso. También les recuerdo que los alumnos que ahora están en octavo, el año pasado, acuérdense que son varios niños, ellos también leyeron el mismo libro, así que si alguien tiene un primo, un amigo, tal vez se lo pueda conseguir a alguien de ellos, ¿ya? Continuamos, ¿cierto? Y estamos revisando ahora cuáles son los elementos de este género narrativo. La Ignacia me comentó ello súper bien ahí por el chat, que es el narrador, personaje, espacio y tiempo. El narrador es lo que hemos estado revisando, ¿cierto? Ya hace varias semanas, que lo hemos ido estudiando. Ustedes han estado viendo, ¿cierto? Cuáles son los que están dentro y los que están fuera de la historia. ¿Ya? Y tenemos los personajes que depende de la participación que tienen en la historia, ¿cierto? Va dependiendo de eso, el espacio y el tiempo. Ahora vamos a ir uno por uno, ¿cierto? Analizándolo y lo vamos a ir analizando también con el libro que leyeron, que la mayoría, ¿cierto? Ya lo leyó, algunos me falta todavía que lo lean, pero es El monstruo del arroyo. ¿Ya? Y lo acuérdense que todo esto les va a servir también para el cuento de esta semana, que es Laguna de Manuel Rojas. Los tipos de narradores es lo que hemos estado viendo, chicos, ¿cierto? Que dije yo que es muy importante que ustedes logren diferenciar que es distinto, ¿cierto?, el autor del libro al narrador que está. El narrador es el que nos va contando la historia. Puede estar dentro de la historia o puede estar fuera de ella. Tenemos a los que están dentro de la historia, que es el protagonista, cuando está en primera persona, ¿cierto? Y nos está contando todo lo que pasa, ¿cierto? Lo que le pasa a él. En primera persona, él es el protagonista, él es el principal, a quien le pasan todos los acontecimientos más importantes. Y el testigo, que está dentro de la historia, yo siempre les digo que es, como es el mejor amigo, está contando lo que le pasa, ¿cierto?, al protagonista, pero está dentro. Él participa también de los hechos, si van a una fiesta, ¿cierto? Él va y cuenta lo que le pasa al protagonista dentro de esa fiesta. Y los que están fuera de la historia, que a cada uno le cuesta bastante el objetivo, ¿ya? Porque el narrador omnisciente es más fácil que usted lo pueda reconocer. ¿Por qué? Porque el omnisciente es el semidios, ¿cierto? Siempre les digo que este es más fácil de reconocer porque es el que sabe lo que piensa y lo que siente el personaje. ¿Se acuerdan de los fragmentos que analizamos la semana pasada? En el inquilino, ahí nos fijamos que hay algunos verbos que nos entrega esta información y decía pensó, sintió. Cuando ya nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a una narración donde vemos que está en tercera persona y que sabe los sentimientos, los pensamientos del personaje, ya de inmediato sabemos que es un omnisciente. Y el objetivo es el que está también fuera de la historia, pero es como una cámara de video, porque él está solamente grabando lo que pasa, puede decir, ¿cierto? Fue para allá, después volvió, trajo un jarrón, lo dejó ahí, tomó agua, pero no sabe más allá de lo interno del personaje, ¿ya? Y ahí yo lo puedo diferenciar entre el omnisciente y el objetivo. Esto lo hemos estado viendo, pero lo vamos a ver durante todo el año. Recuerden que cada vez que analizamos, ¿cierto?, las narraciones que ustedes leen, vamos preguntando si alguna de las preguntas básicas, ¿cierto?, es ¿qué tipo de narrador es?
Y ahora también en el libro que están leyendo van las mismas preguntas. Es por ello que es importante que ustedes, ¿cierto?, comprendan esto. Lo que he ido revisando en Classroom me da, ¿cierto?, buenas señales porque lo han podido ustedes ir identificando súper bien. Pero necesito que si alguien tenga dudas, no entienda, ¿cierto?, me escriba a mi correo o me escriba por Classroom para que le quede esto muy claro. Y tenemos los personajes, ¿ya? Los personajes, ¿cierto? Los clasificamos acá, los coloqué entre personaje principal o el protagonista, el secundario y los incidentales. Y vamos a ver, ¿cierto?, las características de cada uno y después ustedes, en relación al libro leído, El monstruo del arroyo, me van a ir diciendo, estos personajes del libro, ¿cierto?, eran los principales, estos eran los secundarios y estos vienen siendo los incidentales. Ya, mientras tanto, ustedes ahí vayan pensando en sus casas. El principal es a quien, ¿cierto?, le ocurre el problema o el conflicto. Toda la narración se desarrolla, ¿cierto? Toda la historia va en relación a este personaje. Y según él se construye, ¿cierto?, la historia, se construye la trama, todo lo que a él le va pasando. Es el personaje, ¿cierto?, más importante. Y lo otro, que aparece él durante toda la narración. ¿Ya? Eso también es algo que ustedes de inmediato se dan cuenta cuando es el personaje principal, porque él está durante toda la narración. Los personajes secundarios son los que hacen lo posible, ¿ya?, para que el personaje principal viva su historia. Son los mejores amigos. El secundario es como a veces el testigo, ¿ya? Ustedes ahí después van a ir descubriendo cuando van leyendo, ¿cierto? Porque acá dice que es el secundario, es el personaje, ¿cierto?, que está dentro de la historia, es importante también, pero ayuda y hace lo posible para que el personaje principal viva la historia. Tiene una participación menor que el personaje principal, pero también aparece casi en toda la narración. El personaje secundario aparece casi en toda la historia. Y los personajes incidentales son los que tienen poca importancia, por así decirlo, en la narración, chicos, porque tiene una poca aparición. Y también la aparición que ellos tienen como que no es tan importante en la trama. Si ellos no estuviesen en la historia, el cuento no se altera para nada. Si yo los saco de un ejemplo de la novela que estoy leyendo, no va a cambiar en nada todo lo que va sucediendo, porque lo importante es, ¿cierto?, el personaje principal y los secundarios que en el desarrollo, ¿cierto?, de toda la narración. Entonces, si yo les describí, ¿cierto?, fuimos viendo lo que es el personaje principal, los secundarios y los incidentales. Ahora, en relación al libro El monstruo del arroyo, ¿quién viene siendo el personaje principal? Aquí necesito, ¿cierto?, que ahí mi Diana me vaya ayudando para que ustedes vayan participando. Recuerden que esto ustedes lo hicieron en el video, que solamente lo vi yo, y ahora necesito que vayan comentando para que sus compañeros vean si están bien, están mal o si necesitan todavía, ¿cierto?, poder diferenciar entre los tipos de personajes. En el monstruo del arroyo, ¿cuál es el personaje principal? Levántenme la manito, chicos, para que vayan participando, ¿ya? Miss Diana, ahora le voy a dar de coanfitriona porque como se había salido, ahí, Miss Diana, estamos de coanfitriona. Que delante donde se había cortado la luz seguramente por eso nos costaba. Ya, Miss, gracias. De nada, Miss. Tenemos acá entonces algunos chats. Ya, súper bien, pero también quiero escucharlos. ¿Cómo solamente me van a estar escribiendo? Ya, gracias, Cristóbal, por el libro nuevamente. Bien, Francisca, súper bien. La Francisca ahí me comentó cuáles son, ¿cierto? ¿Cuál es el personaje principal del monstruo del arroyo? Yo quiero ir preguntando también para ver si leyeron los que leyeron, ¿cierto?, el libro y pueden ya ustedes saber
¿Cuál es el personaje principal? Que dijimos que era el más importante, que está durante toda la historia. ¿Quién estaba durante toda la historia y que es importante? Voy a ir preguntando. Maite, atenta ahí. Hola Maite, ¿cómo estás? Ay, mi. Ya Maite, si es Es que estaba solamente escribiendo. decirlo. No, no, no. No, Ya, mi, es porque que estaba escribiendo lo que había hecho antes, entonces estaba prestando atención a lo que estaba diciendo. ya, no, pero mira, escúchame. Tú leíste El monstruo Ya. del arroyo, ¿ya? ¿Cuál es el personaje Sí. principal de este libro? No me acuerdo del nombre, pero es que era el niño. Ya, el No. niño. Y aparte del niño, ¿quién más? Marily creo que se llamaba la niña. Marilí, muy bien, ¿cierto? Y Y el título dice El monstruo del arroyo. ¿Quién será entonces el personaje principal también? el monstruo. Ya, el monstruo tenemos y también a Pedro y Marilí. ¿Ya? Ese era el niño que tú decías, es Pedro. ¿Ya? Y sí, muchas gracias, Maite. Los demás atentos, chicos, porque les voy a ir preguntando. Tenemos, ¿por qué es el más cierto? Son los personajes principales. Aquí se vio que toda la trama está en relación a lo que ellos están viviendo. Si ustedes se fijan, toda la historia iba en relación a lo que le pasaba, ¿cierto?, al monstruo. Y también a Pedro y Marilí, que fueron muy importantes dentro de la historia. Y también tenemos los personajes secundarios que dijimos que son los que tratan de ayudar, ¿cierto?, a los personajes principales para que vivan su historia y tienen, igual están en casi toda la historia, aparecen ahí. Entonces, dentro del libro, ¿cuál sería el personaje secundario, chicos? Voy a ir preguntando también a los que han leído el libro, porque algunos, yo sé que no, todavía no lo han leído. Ya, eso lo tengo claro. Sofía Montesino. Hola, Sofía. Ahí era Sofía, ¿no? Sofía, activa tu audio. Ahí me escribió. No, a ver. El Vicente me había escrito también. A ver, Sofía, ahora voy a leerte. Ya, no quiere la Sofía, mi Diana. Vicente Cancino. Yo creo que eran Raúl, Marta y el intendente. Súper bien, Vicente, te felicito, ¿cierto? Tenemos en este libro los personajes secundarios sería Raúl, Marta y el intendente. Ya, porque tratan, ellos están presentes en todo el libro, pero su rol no es tan protagónico. Ya, así que súper bien, Vicente, y muy bien por tu video también. A todos los que me han ido enviando, los felicito. Y a los demás, acuérdense que los estoy esperando para recibir sus evaluaciones. Gracias, Vicente. Y ahora nos queda dentro del mismo libro, porque estamos analizando, qué mejor que lo analicemos con el libro que ustedes están leyendo, tenemos los personajes incidentales. Ya que dijimos que si yo a ellos los saco del libro, no se dificulta, ¿cierto?, lo que sucede. Ya, ya, Ignacia, te voy a dar la palabra. ¿Dónde está la Ignacia? Busquémosla acá. Para escucharlos también. Hola, Ignacia. Ya, a ver, te voy a leer, Ignacia. Ya le di también el audio, tiene que activarlo. Si ustedes son buenos para participar en la clase, se Hoy pelean ahí están como, por hoy están estar como, no sé, están participando. como Están como el día los chicos, mis Diana, yo creo. Tal vez están con sueño. parece. Sí. Ignacia, igual le estoy dando la palabra, no sé si quiere Ya, yo la voy participar. a leer por el chat a la Ignacia. Mucha lluvia, Miss, mucha lluvia. ¿Quién habló ahí? Yo. Ya. El Felipe. Felipe, ¿leíste el libro? Todavía no lo tengo, Miss. Ya.
acuérdate que tienes que ya irlo leyendo para que no se te junte con el Amores que Matan, ¿ya? Sí, Miss. Ya, Felipe. A ver, estoy leyendo los chats, mi Tiana, para ver la participación también. Ya, Ya, voy a leerlos porque algunos no quieren hablar. Ya, justo los que me lo hemos ido preguntando. Tenemos de los incidentales, la Ignacia súper bien, me dice que es la tía Cata, Martín, Matías, Ana Clara. Y efectivamente, ¿cierto? Son ellos los personajes incidentales que tenemos en el libro. Porque si ellos yo los saco del libro, no altera para nada la trama principal. ¿Ya? Así que súper bien ahí a todos los que me colocaron lo que son los personajes incidentales. Y tenemos una gran diferencia que también esto ustedes lo deben manejar, que es la diferencia entre el protagonista y el antagonista, ¿ya? Porque ahora en el cuento de esta semana de Laguna hay una pregunta, ¿cierto?, en relación si existe algún antagonista. ¿Ya? Y ustedes deben tener claro que el protagonista es el personaje, ¿cierto?, que busca un buen objetivo, ¿ya? El que le pasa la situación, ¿cierto? Cuando se da un problema, él trata de buscar la solución, el protagonista trata de buscar un objetivo. En cambio, el antagonista es el personaje que se opone a los intereses o deseos del personaje principal. Intenta, ¿cierto?, dañar y obstaculizar todo lo que va pasando en lo que hace el protagonista. Ambos en consecuencia pueden tener ayudantes o enemigos. Tanto el protagonista puede tener ayudantes, ¿cierto? Sus mejores amigos, y el antagonista también tener su ayudante y enemigo. ¿Ya? Entonces el protagonista, el que busca un buen objetivo, pero este antagonista se opone, ¿cierto?, a que el protagonista pueda realizar sus propósitos. Recordándoles, cierto, que estamos haciendo un refuerzo a todo lo que es el género narrativo para que puedan, cierto, ustedes ir comprendiendo mejor todo lo que están leyendo e ir de inmediato cuando se vean enfrentados como al cuento de esta semana, de inmediato ir diciendo, ay, ¿qué tipo de narrador yo encuentro acá? ¿Cuál es el protagonista, el antagonista, cierto? Ustedes ya lo puedan ir viendo. Y el espacio o ambiente, ¿cierto? Tenemos el espacio físico, psicológico y social. Esto lo trabajamos harto el año pasado, chicos, pero ahora cuando yo recibí los videos veo que es importante también reforzarlo, ¿ya? Porque a veces lo tienden a confundir. El físico es el más fácil. ¿Por qué? Porque el espacio concreto donde están los personajes. ¿Cuál vendría siendo entonces el espacio físico donde ocurre el monstruo del arroyo? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba el lugar donde ocurrían los hechos? Ya, la Francisca tiene la manito arriba, o me escribió Francisca. parece que la volvió a bajar, ¿no? Ya, me tiene que haber escrito la Francisca. Ya. Bien, Benjamín. Ignacia, súper bien. Hay harta participación, Viviana, por el chat, si usted se da cuenta. Así que igual eso es súper importante y lo destaco del curso, ya, porque están atentos. El Benjamín dice que era un pueblito muy chiquitito, ¿cierto? Que se llamaba Los Tepuales. Súper bien, la Francisca ahí me lo comentó. Tiene que haber sido eso que levantó la manito. Los tepuales. Y ese, cierto, es el lugar concreto donde están desarrollándose todos los acontecimientos. Puede ser real o imaginario, ¿cierto? Puedo hablar que yo esté hablando acá de Talca, del lugar, ¿cierto?, físico, o puede ser imaginario, usted inventó un pueblito, un lugar. Y el psicológico es todos los sentimientos, emociones, ¿cierto?, que hay alrededor, en la atmósfera emocional donde se presentan los personajes. Puede ser de forma global, ya que sea en toda la narración, o también puede haber ambiente psicológico de un personaje específico. A lo mejor a ese personaje, ¿cierto?, él se sentía con tristeza, con angustia, entonces puede ser tanto en la atmósfera, en toda la narración o de algunos personajes,
¿ya? Y la social es el espacio que rescata las tradiciones, hábitos y costumbres de una comunidad en específico. Es lo que yo les comentaba la otra vez, chicos, que cuando hablamos de social, a veces se dan cuenta que hay un libro justo en la dictadura, entonces ahí hay un tema social, ¿cierto? Cuando hablan de las salitreras, también ahí hay una situación, ¿ya? Entonces la religión también influye en lo social, la religión, como dice, las tradiciones, hábitos y costumbres de la comunidad en específico o del lugar donde usted esté leyendo, ¿ya? Ahí usted logra determinar cuál es el ambiente, ¿cierto? Se va analizando es lo que el ambiente concreto, el lugar donde ocurren los hechos. Y el psicológico son los sentimientos, emociones, ¿cierto? Todo lo emocional que está pasando. Cuando vemos que hay terror, que hay suspenso, o a lo mejor que hay amor, alegría, todo eso es el ambiente psicológico. Y el tiempo, igual es importante, ¿cierto? El tiempo lo determina la época en que se desarrollan los hechos, puede ser el presente, el pasado o el futuro. Puede, ¿cierto?, el narrador estar ocupando, a lo mejor en su narración, está del pasado, está acá en el presente o en el futuro, o a veces también eso se va cambiando. En un momento ustedes tienen que estar atentos porque está hablando del presente, después recuerda, ¿cierto?, lo que le pasó y vuelve al pasado. El tiempo del relato puede ser largo, ahí me equivoqué, era abarcar años, o corto, unas horas o días. ¿Se acuerdan que el año pasado ustedes leyeron El abuelo más loco del mundo? Y se acuerdan que todo ese libro transcurrió solamente en 15 días, que fueron las vacaciones del nieto, ¿cierto? Que transcurrieron ahí solamente en 15 días. Entonces ustedes pueden fijarse que en una narración puede hablar, ¿cierto?, en algo que haya pasado, abarcado años, o también algunas narraciones que sucede en la mañana, en la tarde o en algunos días, ¿ya? Y lo más importante también es dentro de los elementos del género narrativo, es su estructura. Recordemos que estamos reforzando esto, ¿cierto? Por eso estoy haciendo una pincelada y ustedes vayan haciéndome alcances, dudas o inquietudes que tengan ahí mediante el chat o levanten la manito. La estructura del género narrativo tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Y dentro del video también yo les solicité a ustedes que me puedan diferenciar, ¿cierto? Y contar cosas que hayan pasado al inicio, al desarrollo y al desenlace. El inicio usa la descripción, ¿cierto? Súper bien, Cristóbal, sí, tiene que ver mucho con eso. El inicio, ¿cierto? Cuando nos entrega la descripción del lugar, donde casi siempre en el inicio ustedes se van a fijar que nos da los personajes, nos muestra el tiro de los personajes, nos describe el lugar también, el lugar donde está pasando para a ustedes contextualizarlo, ¿ya? Y sí, Ignacia, también ahí lo que me está comentando, colocan continuar. Entonces en el inicio ustedes siempre se van a fijar cuando estén leyendo que tenemos la descripción, describe el lugar para que usted contextualice, diga, ya acá está pasando con estos personajes y en este tiempo, ¿ya? Eso le incluye todos los datos al inicio. En el desarrollo se introduce el problema y la acción, o sea, de qué vamos a hablar, ¿cierto? ¿Qué problemática hay acá y qué acciones se van a realizar? Pero ya en el desenlace o final, cuando es la última parte ya de la narración, y aquí pueden haber finales que a ustedes les guste, a veces no les gusta porque puede ser, ¿cierto?, muy triste, a veces tenemos las muertes al final, y también muchos finales sorpresa, que yo creo que fue, el final sorpresa fue El monstruo del arroyo, ¿no? Para ustedes, chicos, eso quiero saber si para la mayoría fue de gran asombro o alguien ya lo intuía. Vayan escribiéndome si no quieren comentarlo porque quiero saber también, y es la única forma de yo saber. Ya, la Ignacia me dice que sí, que fue de sorpresa para ella el final del monstruo del arroyo. No vamos a decir el final porque acuérdense que me faltan 15 niños que me envíen el video, así que no vamos a estar diciendo los finales. No me gusta. Ya, pero en relación a esa es la estructura, ¿cierto?, que tenemos. Se me pasó esa hojita. Y ahora lo que yo les dije en relación... No al spoiler. Bien, Ignacia. Súper bien. Y
en relación al cuento Laguna, es el cuento, chicos, que están trabajando esta semana. Yo sé que no todos trabajan, ¿cierto? Si el martes recién lo subí, no todos lo van a tener hoy, ya, pero ya la próxima semana yo quiero analizar este cuento con ustedes y poder, ¿cierto?, analizar todos los elementos de este cuento. Este cuento, Laguna, es de Manuel Rojas, ¿ya? Manuel Rojas, él nace en Buenos Aires, pero es de papás chilenos, ¿ya? Y para que ustedes lo conozcan un poquito más, es un escritor que revolucionó la forma narrativa, ¿ya? Porque él, ¿cómo la revolucionó? Tanto porque él rechazó un poco el realismo y también cambió las estructuras. ¿Se dan cuenta que en la estructura del género narrativo, yo les dije que tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace? Lo que hace Manuel Rojas, él cambia esta estructura, ya puede estar el hecho acá, pero él vuelve al pasado, después vuelve al presente, ¿ya? Y lo que hace también la utilización de un lenguaje distinto, ¿ya? Él ocupa un lenguaje también más marginal de los personajes y apela a lo que es la sensibilidad de ellos, como conocer los sentimientos más profundos de estos personajes. Hace entonces en todo lo que es su obra, él incorpora harta psicología, ¿ya? Y este cuento Laguna va en relación, acuérdense, a lo que estamos viendo en la unidad 2. En la unidad 2 estamos viendo el concepto, ¿cierto?, de amistad. Todos los cuentos que han estado leyendo durante esta unidad, si ustedes los van analizando, se dan cuenta que van en relación hacia lo que es la amistad. Y este es un cuento, ¿cierto?, que nos habla también de ello. Y es importante que dentro de este cuento que estamos trabajando ahora, ustedes puedan analizar el narrador, los personajes, el ambiente y también la estructura, ¿cierto? Porque es lo que hemos estado analizando hasta el momento. Y acá tengo yo, y ustedes no sé, yo les pedí que tengan a mano la guía, ¿ya?, de esta semana, que es un cuento, ¿ya? Y este cuento, a los que ya lo tienen impreso, ya tiene 6 páginas, entonces van a tener que leer. Yo sé que a ustedes, algunos, ¿cierto?, no son muy buenos para leer, pero tienen que darse el ánimo, pueden ir leyendo, ¿cierto?, de a poco. Y acá, este es el comienzo, ¿cierto?, de este cuento. Quiero que alguno, de forma voluntaria, me lea este cuento para que podamos, por lo menos, empezar a analizarlo. Aquí hay muy buenos lectores, así que ¿quién me quiere leer, cierto?, solamente lo que está en esa diapo? ¿Algún voluntario para leer, chicos? Vamos, anímense. El Felipe, que le gusta leer. Felipe, ¿quieres leer? No, Miss. Felipe. Mi Diana. ¿Quién nos va a leer entonces si el Felipe es el más entusiasmado siempre en leer? Yo No. también La Ignacia, pensé que iba a leer él. No, no Ignacia, quiere. la Martina, el Ignacio, el Lucas, son siempre los que están leyendo en la clase. ¿Cómo no? Si es lo mismo que estén leyendo de acá. No, Ninguno. no sé, parece que quieren solamente participar por el chat, pero también se agradece eso. Sí, no, se agradece. Yo valoro mucho que estén participando. A todos los que me están... Ya, súper bien, Ignacia, que estás participando. Lo valoro de verdad. A algunos se les va a descargar el celu, me avisan ahí, mi Diana. Ya, voy a leer yo, pues si no hay ningún voluntario, yo les voy a leer, ¿ya? Los que tengan a mano su cuento, ahí lo pueden, ¿cierto?, seguir la lectura, ¿ya? Lo voy a leer acá de mi... No, solamente lo que... Joaquín, es solamente lo que está acá en la diapo, ¿ya? ¿Lo quieres leer tú? No es todo el cuento, acuérdense que esos 6 hojas no lo podemos leer todo. Estamos haciendo como una pincelada para ver de qué se trata y engancharlos con la lectura. Joaquín, ¿lo puedes leer? Contéstame ahí. Bueno, Hola Joaquín, ¿cómo estás? bien que estoy. Bien también, mi amor. Ya, Joaquín, Acercar el lo, tie- micrófono. lo tienes... ¿Quién está hablando ahí? Ya. ¿Lo tienes impreso o lo vas a leer de ahí del computador? Del computador, es que no lo tengo impreso. Ya, mi amor. Lea fuerte y claro y los demás estamos escuchando atentamente tu lectura. Ya. ¿Comienzo? Sí, sí, Joaquín.
Cuento Laguna. De aquella época de mi vida, ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en mi memoria y con tantos relieves como el de aquel hombre que encontré en mis correrías ¿Correrías? correrías por el mundo mientras hacía mi aprendizaje de hombre. ¿Sí, güey? Sí. Hace ya muchos años, al terminar febrero, había vuelto del campo, donde trabajaba en la cosecha de la uva. Vivía en Mendoza. Como mis recursos. Como mis recursos dependían de mi trabajo me dediqué a buscarlo con un chileno que volvía conmigo. Recorrimos las obras en construcción, ofreciéndonos como peones, pero nos rechazaban. Pero nos rechazaban en todas partes. Por fin alguien nos Nos dio la noticia. Nos dio la noticia de que un inglés andaba contratando gente para llevar a las cuevas en donde estaba levantando unos túneles. Fuimos, mi compañero fue aceptado enseguida. Yo en ese entonces era un muchacho de 17 años, alto, mirado, no sé cómo, Esmirriado. y con aspecto de débil, lo cual no agradó mucho al inglés. Muchas gracias, Joaquín. Has mejorado bastante tu lectura, así que te felicito. Y aprovecho también de felicitarte por todo el trabajo que has realizado durante este tiempo, ¿ya? Así que vamos súper bien. Y a todos los demás también los felicito porque han sido muy constantes en el envío de actividades y se han ido sumando a Classroom. ¿Ya, chicos? Así que los felicito. Y también los invito a eso, que participen de la clase, que puedan ir leyendo y que valoro también a todos los que me están escribiendo por el chat y participan. Este es solamente, ¿cierto?, la primera parte de este cuento, que les dije que tiene 6 páginas. Y ustedes, yo creo que ya la próxima semana podamos analizarlo completo a lo que dije yo acá en relación, ¿cierto?, al narrador, sus personajes, el ambiente, tiempo y la estructura. Tienen toda esta semana, ¿cierto?, para trabajar con ello, para que el próximo jueves lo podamos analizar. Pero yo en esta primera parte, de inmediato, ¿cierto?, me voy dando cuenta en qué persona está escrito. Y puedo observar, ¿cierto?, a lo mejor analizar ya el tipo de narrador. No sé si alguien me pueda decir si está en qué está dentro o está fuera de la historia este narrador. Lo voy leyendo por el chat o me levantan la manito. ¿Ya? Para los que tengan ahí, bien Cristóbal y bien, ¿cierto?, Ignacio e Ignacia. Está dentro de la historia y teníamos 2 que estaban dentro de la historia. ¿Se acuerdan? Que teníamos a un personaje protagonista que al que le están pasando, ¿cierto?, los acontecimientos del personaje principal. Pero tenemos que descubrir también por qué se llama este cuento Laguna, ¿ya? Y tenemos el otro que es el narrador testigo, que él está dentro de la historia, pero está contando lo que le sucede, ¿cierto?, al personaje principal. Entonces ahí ustedes tienen que ir descubriendo. Ya tienen la pista, que la descubrimos, ¿cierto?, ahora con la participación de sus compañeros, que tenemos un narrador que está dentro de la historia, que puede ser protagonista o testigo. Y también, si ustedes se fijan en lo que dije yo de Manuel Rojas, él incorpora, ¿cierto?, un lenguaje distinto que van a ir ustedes observando y leyendo en este cuento, porque es el vocabulario, ¿cierto?, que se emplean unos trabajadores, ¿ya? Y si se fijan también, este señor está recordando, ¿cierto? Dice, de aquella época de mi vida, ningún recuerdo se destaca tan nítidamente en mi memoria y con tantos relieves como el de aquel hombre. O sea, él está hablando de otra persona,
¿Se dan cuenta? Está contando la historia y dice, de aquel hombre. Y ahí empieza a recordar lo que él vivió, o sea, en el pasado. Está recordando algo de su pasado. Es importante recordarles, chicos, que cuando estén leyendo, sobre todo este cuento que tiene 6 páginas, los invito siempre a que usen su destacador, que vayan marcando, ¿cierto?, la descripción de los personajes, los lugares, y vayan anotando al lado. Esto les va a facilitar de poder entenderlo mejor, de comprenderlo, ya, y de ir haciendo resúmenes, porque así yo voy destacando lo más importante. Una indicación que siempre les doy, váyanse por párrafo. El párrafo primero destacan. ¿Qué era lo más importante del primer párrafo? Luego el segundo. O pueden al ladito, ¿cierto? Ir haciendo anotación a ustedes. No sé, a ver, acá me hace la descripción de Laguna. Después me muestra la vestimenta. Luego acá me da una descripción del ambiente físico. ¿Ya? Y eso a ustedes les va a ayudar para poder responder, ¿cierto?, a las preguntas de esta semana. Que alguna de ellas, ¿cierto?, la que yo quiero que ustedes puedan analizar es quién es el narrador, ¿ya? Si existe algún antagonista en este cuento, si también por qué el narrador elige, ¿cierto?, a algunos personajes y cómo influye a algunos personajes con el resto de trabajadores. ¿Ya? Pero para eso, para que podamos analizarla, yo necesito que ustedes lo puedan leer. Por eso doy esta semana, ¿cierto?, para que la lean y también para que me envíen la tarea por Classroom. Yo siempre estoy dando más plazo para esta tarea, y mucho más plazo para que no se atrasen con las otras actividades. Ya en eso soy súper flexible, chicos, como les dije, en relación al video, todavía estoy esperando, ¿cierto?, sus videos. Pero lo más importante ahora para ir finalizando la clase es que ustedes podamos ver, ¿cierto?, lo que aprendimos hoy. Y una de las preguntas, ¿cierto?, que quiero que me contesten, tanto si quieren participar o me escriben por el chat, ¿cuáles son los elementos del género narrativo? Que los tuvimos, ¿cierto?, hoy día revisando y reforzando, porque lo hemos ido viendo bastante hasta el momento. ¿Y cuáles son estos elementos del género narrativo? Ahí, los voy leyendo, porque los vimos hoy día y hicimos, ¿cierto?, una pincelada de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos, entonces, importantes del género narrativo que ustedes siempre están analizando en sus controles de lectura o en los cuentos que van leyendo? Y también, si se saben, ¿cierto?, ¿cuál es la diferencia entre protagonista y antagonista? Para ir finalizando la clase con mi Diana, necesitamos, ¿cierto?, ver que ustedes pueden comprender y hayan aprendido esto, que es importante para poder ir avanzando con las clases. Miss, Hola, ¿necesitáis Cristóbal, ¿cómo elementos? estás? Más o menos, ¿Por qué es más o menos, Cristóbal? porque me peleé con un amigo. Chuta, Cristóbal, ojalá se solucione pronto ahí con su amigo. Cristóbal, ¿tú te sabes cuáles son los elementos entonces en relación a lo que vimos hoy con el género narrativo? Sí, Ya, ¿lo puedes comentar para que tus compañeros, ¿cierto?, vayan viendo si se acuerdan de lo mismo o tienen que complementar algún elemento? lo ¿Cuáles son? principal son las Sí, lo que... voces en general. Las voces de los narradores Ya, y los participantes de la historia misma. ya. Pero te acuerdas de que vimos un cuadrito con los elementos del género narrativo. Uno de ellos era narrador. ¿Cuáles más? ¿Qué otros elementos son importantes? El protagonista, el Ya, personaje los secundario, personajes. Ya, tenemos, mira, fíjate, elementos, narrador, que hay algunos, ¿cierto? Tenemos personajes, ¿qué más me falta? las ¿Dónde descripciones ocurre, también podría ser. ya, donde O sea, ocurren los acontecimientos, ¿cómo se llama? el, el lugar de los Ya, el ambiente, ¿cierto? Y este ambiente, hay algunos tipos de ambiente. ¿Cuáles son, Cristóbal? físico, psicológico y justamente ahora se me olvidó todo. Y Ah, social, y social. Ya, pero vas bien, Cristóbal, súper bien. Y a los que me están escribiendo por el chat también, a ver, aquí los voy a leer. Bien, el Vicente Cancino, súper. La Ignacia o Ignacia, súper bien. Ya, tenemos entonces, Cristóbal, escúchame, los elementos del género narrativo que estamos viendo es el narrador, personajes, ambiente y tiempo. ¿Va bien lo que usted está comprendiendo, cierto?
Se nos fue el Cristóbal, parece. Y la diferencia entre protagonista... Ya, Cristóbal, ¿y cuál es la diferencia entre protagonista y antagonista? La diferencia es que el protagonista busca algo para su bien o en general para el bien de la comunidad que está. Y el Ya, antagonista es el que tiene ideas contrarias contra esto. Y sus ideales siempre van a chocar en algún momento de la historia ya. y va a haber como un mini enfrentamiento, se podría decir, entre los dos. Sí, sí, no, si hay un conflicto, hay un enfrentamiento entre ambas fuerzas, ¿cierto? Porque el antagonista siempre le quiere echar a perder las cosas al protagonista. Quiere que no le funcione. Si tiene un plan este protagonista, el antagonista está ahí tratando de que no le funcione. Pero a mí, Sí, súper bien la Francisca. Discúlpame, Cristóbal, porque le estoy respondiendo también a los que me hablan ahí por el chat. Dime, Cristóbal. es que antes, no sé si se dio cuenta, pero le escribí art. Sí, es que no alcancé a leerlo, Cristóbal, todo, porque como estoy con la clase, no pude ahí contestarlo. Pero después que terminemos la grabación, te leo y te contesto. ¿Te parece? Ay, Ya, Cristóbal, gracias. Ya, estamos finalizando, ¿cierto?, la clase y me alegra saber, por tanto, por el chat con ustedes, es que están logrando, ¿cierto?, comprender y aprendiendo en las clases, que eso es lo importante. No es solamente que se conecten y dejen su celular o su computadora andando. Lo importante es que ustedes puedan ir comprendiendo lo que estamos analizando. Sí, Ignacio, civil ahora, mi amor. Analizando y poder comprender para qué estamos revisando esto, para que usted pueda, ¿cierto?, de manera más fácil ir completando todas las actividades que se van enviando. La evaluación formativa de los videos, chicos, ustedes son 30 alumnos, yo he recibido 15 videos, ¿ya? Entonces, me falta la mitad del curso, por eso yo los invito, les he dicho que he sido flexible en el tema de dar plazo, porque estoy revisando todos los días, ¿cierto? Y necesito que lo vayan enviando, porque si no se les va a juntar esta evaluación más la evaluación de Amores que Matan, ¿ya? Entonces, para que ahí los que están leyendo puedan, ¿cierto?, irme enviando los videos, que es importante, ¿cierto?, que está yo les dije que esto lo subí yo la semana del 18 de mayo para que lo busquen en el blog, y este video es importante también porque va la opinión de ustedes en relación a este libro. Ahora, esta es la lectura mensual, ¿cierto?, lo que ustedes debiesen ya estar leyendo, que es el libro Amores que Matan. Es un libro que tiene 144 páginas, en donde hay 9 relatos donde se mezcla el amor y el terror, ¿ya? El amor y el terror se combinan. Y aquí es súper entretenido este libro, chicos, yo se lo recomiendo leer porque tiene distintos escenarios y distintas épocas. Entonces ustedes se van a ver, ¿cierto?, envueltos en rituales de sacrificio, en carnaval veneciano, también hay una parte que están las brujas, los vampiros, yo sé que eso a ustedes les encanta. Para que lo vayan leyendo, ¿cierto? Y yo, como les dije, a fin de mes, yo les voy a enviar, ¿cierto?, la evaluación. Ante cualquier duda, consulta que tengan, chicos, me pueden ir consultando en Classroom y también a mi correo. Les quiero dar las gracias por todo, ¿cierto?, los alumnos que están participando, los que estoy revisando, a los que les digo... tiene que corregir esto, me lo envía de vuelta, me lo envía de inmediato, y están súper, ¿cierto?, atentos y preocupados en todos los aprendizajes. Estamos en un escenario muy distinto, ¿cierto? Nunca nadie había vivido, ¿cierto?, una pandemia de tal tipo, pero yo valoro de verdad en estos momentos el compromiso de ustedes, chicos, de este curso. Compromiso por enviar sus actividades, el respeto en las clases, y quiero que sigan así, que sigan trabajando, que sigan tan bien. Y agradecimiento a ustedes y también a su familia, porque hay un apoyo atrás de ustedes, ¿cierto?, que tienen impresas sus guías, que los están apoyando con sus libros y con todo. Así que les mando un fuerte abrazo a la distancia, muchos cariños, y decirles que continúen así. Y ante cualquier duda, consulta, algo que necesiten, nos pueden escribir, ¿cierto?, tanto a mí como a la Miss Diana, que estamos para apoyar. Ahora hemos finalizado la clase y ahora es momento, ¿cierto?, que ustedes, si quieren, pueden activar sus cámaras o hacerme consultas o dudas como la que tiene La el... actualización de Windows,